Hola, buenas Marta, ¿qué tal estás? ¿Qué tal el día? Muy bien, hola Iñaki, pues encantada de estar aquí este ratito por la tarde, que yo lo tomo como una conversación, como hasta me he traído aquí la infusión para compartir y aprender juntos, que eso se trata en la Sí, vida. sí, sí. Nada, en primer lugar me gustaría darte las gracias por aceptar la invitación. Sé que estás súper, súper ocupada. Entonces, muchísimas gracias de que me destines un ratito de tu tiempo. Y nada, como siempre, me gusta que el invitado se presente, que sepamos un poquito quién es Marta Capelán y que volvamos al pasado. Es decir, cómo eras de niña, qué tipo de infancia tuviste, cómo te decidiste por la medicina y en especial por la oncología. Ah, pues mira, que esto me interesa, porque yo tengo a mi niña muy, muy dentro todavía, así que, ¿cómo era yo de niña? Pues yo era una niña pues muy creativa y muy comunicativa, ¿no? Y también como muy honesta y muy sincera, ¿no? Y la verdad también había pues una parte de mí como de ayuda, ¿no? Siempre me ha resultado fácil ver al otro, ¿no? Y mira, me viene una historia ahora de cuando mi madre, pues, bueno, estaba su cumpleaños y siempre el bienestar del otro me ha parecido muy interesante. Entonces, en el centro de estética que tenían al lado de la peluquería de mis padres, yo le decía a esta mujer, a Orlando, yo quiero algo para que mi madre esté guapa y esté bonita, porque cuando salía de las sesiones, pues de allí, después de hacer los masajes, salía muy relajada, el masaje desde luego ayuda mucho, ¿no? Entonces siempre ha habido una parte de buscar el bienestar del otro y el mío propio también, evidentemente, pero siempre viendo al otro. Y sí, me gustaba bailar, me gustaba coger el micro, cantar, sí, me gustaba mucho hablar, la verdad es que sí, muy Sí, comunicativa sí, y sí, empática, digo. Si tuviese que sí. definirme, pues sería empática, comunicativa, honesta y sí, y apoyando al otro. Sí, que son virtudes que un profesional de la salud Mm. debe tener muy inculcadas y que, vamos, yo soy de los partidarios de que creo que en ciertas carreras se debería de dar y si no se da una rama de psicología, de ver de una forma empatía, sobre todo cuando se trata con pacientes de enfermedades pues tan graves como puede ser una enfermedad oncológica, para saber no solo el tratamiento farmacológico de la enfermedad, sino el contexto de la persona. Y aquí me gustaría hilar con la primera pregunta que tengo y es, una vez que te dedicaste a la oncología, que iniciaste tu etapa en esta especialidad, te fuiste fuera, ¿no? Te fuiste a aprender a Estados Unidos y a Reino Unido. Creo recordar. Cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que encontraste en esta etapa distinto a lo que habías visto aquí? Bueno, primero fue a Bruselas. Yo me fui a Bruselas, había terminado la residencia y me fui a Bruselas porque quería aprender a escribir artículos, quería aprender más de la investigación, ¿no? Entonces me fui al Instituto Jules Bordet y allí hice un fellowship para, bueno, pues como medical advisor del Altro Trial, ¿no? Entonces era ver la investigación científica un poco desde la parte organizativa, aquellos principios que eran muy importantes en el mundo científico, ¿no? Porque creo que como oncólogo es muy importante la parte asistencial, para mí es muy importante, pero también es muy importante la parte investigadora. Entonces me fui allí a Bruselas a formarme, después me fui estuve allí 2 años, en el máster en Inglaterra estuve 4 años y allí estuve en la unidad de fases 1 porque la unidad de fases 1 es la primera vez que un fármaco se emplea en humanos y entonces todo el perfil de seguridad, todo el perfil de complicaciones es muy importante también conocerlo y tenerlo de la mano, ¿no? Y también me importaba mucho cómo hacían estudios clínicos, ¿no? Y siempre tuve como ese interés de la calidad de vida, incluso algunas propuestas mías iban en esa línea, ¿no? Y en Estados Unidos también estuve rotando en el Royal, en el Memorial, perdón, en la parte de oncología integrativa, que esto era algo como muy de mí, de lo que yo sentía. De hecho, yo cuando vi la primera publicación en el 2012 de yoga durante la radioterapia del MD Anderson, en aquel momento dije, uy, esto es lo que yo tengo en la mente, esta visión de ver al paciente desde un todo, ¿no? Y yo desconocía en aquel momento, en el 2012, que había servicios, como puede ser en el Donna Farmer, como puede ser en el Memorial, en el MD Anderson, otros lugares de Estados Unidos, en donde se potencia mucho más una visión más integral. Y de ahí también me formé en el Center of Mind Body Medicine en Washington con Jim Gordon, que es un psiquiatra de Georgetown,
toda esta parte más cuerpo-mente que está muy íntimamente relacionada. Y también me he formado a lo largo de mi trayectoria profesional y humana de toda esa parte, ¿no? De todas esas necesidades de movimiento, de arte terapia, bueno, es como un batiburrillo de herramientas que me permiten conocer a la persona y acompañar a la persona desde múltiples niveles y siempre manteniendo un rigor científico y oncológico, porque eso me he formado, ¿no? Es como unir las dos partes. Y coincide mucho con lo que dices, esta parte de niña, ¿no? Esa parte más creativa, más lúdica, más de los distintos cerebros, ¿no? Un cerebro funciona de una forma con todos estos conocimientos oncológicos y el otro pues pone al servicio del paciente pues otras disciplinas que también ayudan. No sé Sí, si te he contestado. sí, 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 sí. Y qué difícil es, luego cuando volviste a España, ¿no? Intentar hablar un poquito de esto, ¿no te resultó tan difícil? Porque muchas veces lo que nos pasa es que parecemos marcianos, muchas veces cuando decimos ciertas cosas y te resultó fácil y fue bien acogida la propuesta. Sí, bueno, es verdad que yo cuando estaba en Estados Unidos, en el Center of Mind Body Medicine, que hice varios cursos con ellos y mantengo el contacto, y con la gente del memorial, yo ahí realmente me di cuenta y dije, estos son de los míos, ¿no? Realmente les interesaba muchas de las cuestiones o veían la oncología desde ese prisma, ¿no? Desde la oncología integrativa, que si quieres después te defino lo que es, por si hay alguna persona que no lo Sí, conoce. Pero cuando volví aquí no me resultó, empecé a trabajar en el Vall d'Hebron y allí pues me dedicaba como oncóloga especialista de mama, también hacía fases 1 pues, una temporada y era responsable del proyecto de pacientes de cáncer de mama y la verdad que tuvo muy buena acogida también, depende del jefe que tengas, ¿no? Y mi jefa de departamento, que es Cristina Saura, pues cuando le comenté lo que quería hacer, siempre hubo una carta blanca de mis proyectos, haciendo jornadas para 200 mujeres. Es verdad que cuando le proponía algún tema, decía, a ver qué me propones hoy, ¿no? Porque no son los temas que pues, ciertos oncólogos proponen, ¿no? A ver, pero también es esa niña creativa que sigue en mí, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar la calidad de vida de estas mujeres, ¿no? Pero no me resultó fácil y la verdad, en Barcelona ha tenido muy buena acogida y creo que también, es verdad, Cataluña, también en Madrid se están haciendo muchos proyectos en esta línea. Quizá a lo mejor hace 10 años me habrían mirado mal, pero hoy bueno, hace 5 años, que fue en el 2017 cuando estuve en el Vall d'Hebron, ahora ya no estoy en el Vall d'Hebron, ahora he decidido iniciar mi proyecto profesional por mi cuenta, pero sí que tuvo bueno, se me permitió hacer las cosas, que eso sí. es un gran voto de confianza. Sí, es súper importante de tu proyecto. Es algo que me gustaría hablar luego un poquito más adelante, porque ayer me contaste un poquito y me pareció una pasada y súper interesante. Así que al final del vídeo hablaremos de él para que la Mm, gente se quede y se pueda beneficiar de todo este proyecto que me parece que lo va a petar, sobre todo enfocado a cáncer de mama. Quiero que me mm. expliques un poquito qué es la oncología integrativa, en qué consiste, en qué nos puede ayudar. Un poquito que nos hagas un pequeño resumen. Vale, pues mira, la oncología integrativa, que esto es la definición de la Sociedad de Oncología Integrativa estadounidense, pues es un área del tratamiento del cáncer que está centrado en el paciente y en emplear técnicas complementarias con una sólida evidencia científica, como pueden ser los cambios de estilo de vida, y ahí jugáis vosotros con la alimentación, con el ejercicio físico, con el descanso, también una parte de técnicas cuerpo-mente, por eso la acupuntura, los masajes que hablábamos antes de mi madre cuando venía y era pequeña, pues de tai chi, qigong, yoga, bueno, muchas técnicas cuerpo-mente. La música es una herramienta de cuerpo-mente maravillosa también. Y toda la parte de suplementación. Esos serían como 3 ejes fundamentales, ¿no? Y todo ello en combinación, en conjunción con el tratamiento oncológico convencional. Y esto yo creo que es muy importante que vayan de la mano, porque esto no sería, sino sería algo alternativo y esto es oncología integrativa y como la palabra bien indica, integrar es unir y poner de la mano, ¿no? Y los objetivos de la oncología integrativa pues es disminuir los síntomas, los efectos secundarios que todavía, a pesar de los tratamientos que cada vez
hay menos efectos secundarios, pero sigue todavía habiendo mucho, mejorar la calidad de vida, disminuir en lo posible el riesgo de recurrencia y la prevención del cáncer, evidentemente, y también hay una parte de mucho de empoderamiento al paciente, ¿no? Que el propio paciente, a mí no me gusta la palabra paciente, honestamente, por eso siempre digo las mujeres, porque cada uno tiene sus talentos y todo puede transformarse, ¿no? Entonces, que sí que se conviertan en activos participantes de su bienestar, de su cuidado, ¿no? Y ahí yo creo que la oncología integrativa tiene un gran rol, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está ahí para quedarse. Por eso vosotros con el ejercicio físico, este acompañamiento que hacéis, está dentro de la oncología integrativa. Sí, esto me interesa mucho la parte que has dicho de empoderamiento del propio paciente, pues yo muchas veces se lo explico a la gente que viene a entrenar con nosotros. Les digo, a ver, tened en cuenta que al final en la sanidad tú ves un montón de pacientes al cabo del día y no te puedes centrar específicamente en todo el contexto completo del paciente. Entonces es trabajo muchas veces del propio paciente de ese empoderamiento de decir, soy yo, mi proceso, tengo estas herramientas y tengo que saber utilizarlas y además saber para qué te sirve cada herramienta. De hecho, hay muchos estudios que explican que el hecho de que la propia persona sepa en lo que le va a ayudar lo que está realizando, ya sea tanto meditación, ejercicio, alimentación, favorece a conseguir los beneficios de dichas herramientas. Por lo tanto, me parece súper interesante. Yo en el centro les pego cada chapa a las pobrecitas y los pobrecitos míos que les digo, mira, esto es por esto, esto y esto. Y hay mucha gente que en oncología pasa mucho que son, lo llamamos paciente experto, porque están, Sí, sí, claro. paciente experto, están muy al día de lo que está pasando, de todos los procesos que está llevando. Entonces esto te ayuda muchísimo más a tener un feedback positivo en ellos. Luego hay otra gente que me mira como diciendo, cállate ya, pesado. Pero sí que creo que es una parte de ayuda muy, muy, muy importante este empoderamiento y el hacerse partícipe el propio paciente de su proceso. Y así se ayudará mucho, mucho más a sí mismo. Al final, esto es una búsqueda interna muchas veces en la enfermedad. ¿Cuántas veces no te han dicho ha aparecido la enfermedad y me he dado cuenta de que mi vida tenía que cambiar en muchos aspectos, en aspecto emocional, aspecto de hábitos saludables, etcétera? Dice, y lo he cambiado gracias a la enfermedad, quitando que es un trauma, es algo malo padecer una enfermedad, pero muchas veces la paradoja es que eh, conlleva con ello algo bueno, te trae algo bueno, un cambio positivo en la vida. Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, me gustaría resaltar tres aspectos, ¿no? Primero, yo creo que como profesionales de la salud, eh, bueno, yo lo veo de esta forma, ¿no? Necesitamos o tenemos un rol de educadores, ¿no? Porque todos podemos educar en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, el hecho de que tú les expliques a las personas que acuden a recibir tus servicios, tus entrenamientos y que les enseñes lo que hay y para qué, es un regalo que tienen. Pues a lo mejor me viene a la imagen de una persona que decía, yo decía, y si queda una semillita, muchas veces pensamos que dice, ay, pero si le estoy echando aquí la chapa y no va a entender nada. Yo creo que quedan semillas, ¿no? Y con el tiempo eh, la gente vuelve y dice, uy, esto que me dijo Iñaki era por esto y por esto, ¿no? Hay veces que damos mensajes y las personas, hay lo que se llama en inglés el patient journey, ¿no? El viaje del paciente. A lo mejor en ese momento pues no estaba tan preparado para tener esa información, ¿no? Pero en algún momento cala, ¿no? Y la figura del paciente experto, yo he conocido tantas mujeres que son pacientes expertos y muchas veces eso, ellas dicen, bueno, es que me he tenido que buscar la vida, ¿no? Entonces, creo que eso da una sensación de, dices, bueno, también de un logro personal de encontrar a las personas con las que quieres compartir y con las que quieres trabajar, ¿no? Y vosotros hacéis un gran trabajo y dices, bueno, pues este equipo de Mario Redondo pues está haciendo un gran trabajo, pues voy allí, ¿no? Entonces, es muy importante que también de que el paciente diga, ¿quiénes van a ser mis acompañantes, ¿no? Como Jesús tenía los 12 apóstoles, pues bueno, pues el paciente dirá, pues mira, el entreno lo hago con fulanito, esto lo hago con esto, porque al final creo que es importantísimo también rodearse de las personas que te pueden ayudar, ¿no? Y el para qué, como decías, es fundamental. Si no sabemos para qué hacemos las cosas, nos vamos a perder, ¿no? Y ya no es el por qué,
Muchas veces, ay, ¿por qué lo hago? No, no, no. Es que no es lo mismo el por qué que el para qué, ¿no? El para qué, qué finalidad, qué trascendencia hay detrás, ¿no? Y yo creo que cuando uno le toca el cáncer de lleno, pues claro, como dices tú, uno se remueve cimientos y muchas mujeres han dicho, pues mira, me ha traído muchas cosas buenas el cáncer también. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Hay una cosa que te he escuchado comentar, son los 6 pilares. Los 6 Mm, pilares. Me gustaría que nos hicieses un resumen y nos los enumerases y nos vale, hicieses un resumen de cada uno de estos y el por qué son tan importantes. vale. Yo le hablo de 6 pilares, pero bueno, se podría hacer de otra forma. Eh, Mira, los 6 pilares, yo hablo del ejercicio físico, los voy a apuntar, pues no vaya a ser me olvide de algo. El ejercicio y el movimiento, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa que es ejercicio, no, no, pero el hecho de moverse, yo antes de tener esta entrevista he estado bailando un poco, ¿no? Para centrarme, a nivel cognitivo es muy importante que los dos cerebros estén fusionados, ¿no? Eh, entonces, el moverse ya simplemente, ¿no? Después, si quieres, te lo cuento en más detalle, no sé cómo vamos de tiempo. Después, la alimentación es otro de los grandes pilares. El descanso físico es un pilar fundamental. Y si me preguntases de prioridades de jerarquía, yo pondría, y si hiciésemos una pirámide, yo pondría estos en la base, ¿no? El ejercicio, la alimentación y el descanso. Después, y te explico después por qué, después pondría la gestión emocional, después hablaría de los tóxicos ambientales y después hablaría de la comunidad y el autocuidado, ¿vale? ¿Por qué pongo en la base el ejercicio, la alimentación y el descanso? Porque ellos en sí mismos tienen un papel incluso muy regulador de la gestión emocional. ¿Vale? Es decir, tú lo verás, hay gente que entra al entreno súper acelerada o deprimida y después del entreno ha cambiado totalmente. ¿No? Entonces, ¿por qué pongo en la base de la pirámide el ejercicio, la alimentación y el descanso? Por ese poder que tienen tan regulador. ¿No? Entonces, el ejercicio, pues en el actual a nivel de microambiente celular, ¿qué es el microambiente celular? Es en donde están rodeados las células, ¿no? Es decir, es como, lo pongo siempre este ejemplo, como si tuviésemos una sopa y dentro tenemos bueno, pues los fideos y alrededor el microambiente celular es lo que le metemos a la sopa para que sepa de una forma. Entonces, los fideos, en esta forma, las células van a funcionar de una forma u otra. Por eso es tan importante la epigenética, ¿no? Lo que está por encima de los genes, ¿no? Porque no es que la secuencia de genes cambie, sino todas estas técnicas lo que hacen, actúan que ciertos genes se activen o se desactiven. ¿No? El ejercicio, evidentemente, para la prevención del cáncer, para los síntomas físicos, ¿no? Evidentemente, vosotros habláis mucho, ¿no? de la caquexia, de la pérdida muscular, la osteoporosis, hay un montón de síntomas que mejoran la fatiga tan importante con el ejercicio físico. Entonces, creo que es un pilar básico. Y en prevención de cáncer fundamental. ¿No? Después la alimentación también. La alimentación sirve para todo. Ya lo decía Hipócrates, somos lo que comemos. ¿No? Y evidentemente, dependiendo qué síntomas tengamos, pues hay ciertos alimentos que es mejor no tomar o tomar. Evidentemente, para un montón de síntomas, si pensamos, yo que sé, un dolor articular, pues oye, pues si me tomo alimentos que tienen omega 3, pues mis articulaciones van a estar mejor, ¿no? Muchas veces la gente piensa, ay, me voy a tomar queso y estas cosas. No, si hay un montón de alimentos que tienen calcio, ¿no? Es decir, verduras, frutos secos, legumbres, hay un montón dependiendo del síntoma que el paciente presente con la alimentación, se puede ayudar mucho. Y también desde una forma de regulación o lo que yo llamo a veces energética, si estás muy acelerado, pues si te tomas una sopa de miso te vas a poner muy acelerado. En cambio, si te tomas, pues yo qué sé, un melón te vas a quedar relajado, ¿no? Otra fruta, ¿no? Entonces también juega mucho. Y el descanso, muchos procesos biológicos ocurren durante el descanso, ¿no? Y entonces la apoptosis, la proliferación celular tienen un rol, ¿no? La detoxificación hepática, la memoria, el aumento de peso, que están íntimas relacionados, no a lo mejor directamente, pero como factores de riesgo para el cáncer. Entonces, el descanso es vital. Por eso pondría esos 3 como pilares en la base del pilar. La gestión emocional, cuando uno se enfrenta a un cáncer, pues, como decías tú, le remueve mucho y Es importantísimo. hay un montón de técnicas. Y yo, tú córtame en donde quieras, mete No, las no, no, preguntas. no, no, yo disfruto mucho con esto porque, claro, te lo dije ayer cuando hablamos, me sirve tanto para que la gente aprenda como para aprender yo mismo. Claro, Entonces, me quedo como yo
paso de papel de hablar, que a mí me gusta mucho hablar, a escuchar y a aprender y a disfrutar. Así que adelante. Vale, con toda la libertad. Sí, Y la gestión pues, emocional, claro, es básico, ¿no? Por lo que decíamos, porque a uno le remueve tanto y creo que también hay una carencia de educación emocional, ¿no? Yo siempre digo que gracias a Dios ahora en los colegios o en las nuevas sociedades estamos empezando a que las personas sean más conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos, porque muchas veces le preguntas a alguien, ¿cómo está? Y dice, bien, pero bien no quiere decir nada, es decir, ¿qué está sintiendo realmente a nivel profundo? ¿No? Entonces ahí realmente la escucha interna, lo que nos pasa, es fundamental, ¿no? Y hay miles de herramientas para la gestión emocional y yo muchas veces lo que le explico a las mujeres que acompaño, ¿no? Hay como tres canales, ¿no? Está el canal mental, está el canal emocional y está el canal corporal, ¿no? Entonces, a veces hay personas que son mucho más mentales y entonces están allí, rucu, 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 y hay otras que están desbordadas de la emoción, ¿no? Entonces, ir a los otros canales, es decir, si tenemos un 100%, bajar al otro canal. Por eso yo siempre digo, pues bueno, si eres muy mental, a lo mejor ir un poquito más al cuerpo te viene bien, porque esto, la corteza prefrontal, que es en donde la planificamos, decimos lo que vamos a hacer, se relaja, ¿no? De la misma forma que si uno está, pues, a lo mejor desbordado por la emoción, a lo mejor, pues, ir al cuerpo o escribir, pues, le ayuda, ¿no? Y por eso las técnicas cuerpo-mente, que cada vez hay más estudios de los beneficios del yoga, de la meditación, de la musicoterapia, ayudan tanto y sobre todo es como el deporte, ¿no? Uno tiene que resonar y dependiendo del momento. Yo siempre he sido como muy, bueno, yo siempre digo que he sido una friki, pero bueno, es lo que soy y me siento orgullosa de lo que soy. Desde muy jovencita, después si quieres te cuento la historia, eh, he tenido mis herramientas emocionales, ¿no? Entonces, dependiendo del momento en el que estoy, pues tiro de una, tiro de otra, ¿no? Es decir, es como la comida. Hoy, ¿qué necesita mi cuerpo? ¿Qué es lo que necesita mi cuerpo? Entonces, pues tomo este alimento, tomo el otro, y de la misma forma, dependiendo cómo estoy y qué necesito, qué herramienta necesito, cojo una, ¿no? Y es como el deporte, ¿no? Igual, ¿no? Hay momentos de mi vida en que yo he hecho mucho yoga, pues ahora hago entrenos funcionales. Va cambiando porque somos cambiantes, ¿no? Entonces, bueno, un poquito así de la gestión emocional. Y los tóxicos, bueno, evidentemente, desde el agua que bebemos, de los pesticidas, ¿no? Hay una página que me gusta mucho, que es el Environmental Working Group, que habla de pues, los dirty dosing, es decir, hay alimentos que es mejor tomarlos ecológicos y otros que no. Más que nada ya sabemos que todo el tema de los ecológicos es mucho más costoso, pero por ejemplo, yo que sé, las manzanas mejor pues ecológicas o las fresas, si pensamos en una fresa es muy porosa, entonces todos los pesticidas van a estar ahí. Como hay otros alimentos, como yo que sé, como el aguacate, pues es igual que lo comas ecológico, ¿no? Entonces, todo el tema de la cosmética natural es fundamental, ¿no? Porque la piel es el órgano más extenso del cuerpo, entonces también muy importante la cosmética. sí, Y y la comunidad, por último, porque a mí bueno, yo creo que somos seres sociales y lo hemos visto con el confinamiento, ¿no? Necesitamos al otro. Y para mí ha sido algo personal como de darme cuenta, como he viajado mucho por el mundo y cambiándome mucho de casa, y me he ido yo sola, pues realmente darme cuenta de que podía contar con una comunidad. Y cuando digo comunidad es con personas con las que yo me puedo mostrar con mi totalidad, con lo bello, con lo monstruoso, con mis talentos, con mis virtudes, con mis miserias y con lo más luminoso, eso da una sensación de pertenencia y de que todo está bien y eso apoya muchísimo también. Y eso es lo que pasa con las mujeres, ¿no? Muchas veces mujeres con cáncer de mama, aquellas amigas que tenían antes, pues desaparecen posiblemente porque están en otro momento vital. Y a veces escuchar a una persona que lo está pasando mal, pues volvemos a lo antes. No estamos acostumbrados a, a escuchar o a sostener, la palabra es sostener el dolor emocional del otro y por eso mucha gente pues escapa. claro, claro. Y el tema del... Perdón por la como, palabra. sí, como hemos hablado, el tema de los tóxicos, yo lo hablé con Sayoa, que es otra mujer a la que entrevisté, que ha pasado un cáncer de mama.
y estuvimos hablando de los disruptores endocrinos, Mm, de los llamados disruptores endocrinos, y nos dijo un par de páginas donde mm, podíamos ver si había disruptores endocrinos. Era un poco lío porque hay algunos que en Europa sí que están denominados disruptores endocrinos, en Estados Unidos no, pero bueno, te podías hacer una idea y al final nos los encontramos día a día en productos tan simples como de belleza, productos como desodorantes, colonias, y es increíble, al igual que pues productos de Botox, etcétera, y son, se ha visto que son prevalecientes, esas que pueden producir un problema a largo plazo y no somos conscientes muchas veces de lo que le estamos dando al cuerpo. Al final, como tú bien has apuntado, de Hipócrates, de somos lo que comemos, mm, somos lo que hacemos con nosotros mismos. Es decir, el deporte ya es una inversión. O sea, no tenemos que ver el deporte como un estigma para tener más belleza, que eso es una consecuencia de hacer el deporte, estamos mejor físicamente, pero tenemos que buscarlo desde un punto de vista de buscar salud y buscar una inversión a largo plazo. No es algo a corto plazo, sino a largo plazo. El tema de la alimentación igual. No quiere decir que no salgas un día y no te puedas comer un helado, pues te lo puedes comer. A mí me gusta tomarme una cerveza y yo el fin de semana me tomo una cerveza, y muchas veces vas a comer con alguien y dice, pero si tú eres entrenador, ¿qué haces? Y digo, ya bueno, pero no me estoy tomando 18, me estoy tomando una porque me gusta y no pasa nada. Hay que tener un equilibrio, pero sí que es verdad que el 90% del tiempo hacer las cosas bien es mm, importantísimo. Y luego me interesa muchísimo en cuanto a la gestión emocional, porque muchas veces estamos llevando una mala gestión emocional y como estamos tan metidos en un bucle, no nos mm, damos cuenta. Dice, no, pero si yo no estoy estresado. A lo mejor no estás percibiendo que estás estresado, pero sí que lo estás. Pues horarios de trabajo muy largos, descansar muy poco. Al final es todo un cúmulo de cosas que nos pueden llevar a afectar y a predeterminar el hecho de sufrir una enfermedad u otra, porque el estrés está muy visto que es un factor muy determinante para tener un cáncer. De hecho, mucha gente, a ti te pasará que te cuentan, no, es que tenía una época de mi vida muy dura, mucho trabajo, mucho estrés, niños, tal, pues todas las cosas del día a día, y de repente me apareció el cáncer. Y bueno, creo que es un factor de riesgo, aunque es una enfermedad muy compleja porque es multifactorial. Entonces pero creo que este es un factor de riesgo de esta época actual que estamos viviendo, donde no tenemos más que input constantes de tecnología, siempre notificaciones de todo, siempre con prisas a todos lados. Aquí en Madrid lo del metro es increíble. Vamos como pollos sin cabeza, corriendo de un lado para otro. mm, Y hay que parar y hay que decir, vale, vale, calma, que no es para tanto y no pasa nada porque un día no lleguemos a todos los objetivos que queríamos cumplir laboralmente, etcétera. ¿Tú qué consejo darías a las personas para tener un poquito más de calma, un poquito más de relax, de centrarnos más en lo que estamos en el presente? ¿Qué técnicas utilizarías? ¿Qué herramientas? Hombre, depende de la persona, pero yo creo que sí que cada uno necesita un espacio, ¿no? Es decir, lo que acabas de comentar bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Es decir, si hay un momento de tu vida en donde uno se olvida de uno mismo, yo creo que yo lo expreso de esta forma, ¿no? Porque al final es olvidarse de uno mismo, ¿no? Entonces, claro, necesitamos un poco de conciencia y por eso también es muy, muy, muy importante lo que nos dice el otro, ¿no? Cómo el otro nos ve, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos inmersos en este mundo que no somos capaces de vernos, ¿no? Entonces, la mirada amorosa que alguien te diga, hoy te veo estresado, ¿no? Pues a lo mejor uno no es consciente. Entonces, escuchar, si alguien se lo dice muchas veces, pues dice, pues a lo mejor estoy muy estresado y yo no era consciente, ¿no? Yo creo bueno, hablo de mi experiencia personal, eh, es importante dedicarnos un ratito, aunque sean 3 minutos al día. Yo siempre lo decía, yo cuando trabajaba en Londres, para mí impactaba tremendamente el día si había meditado previamente o no había meditado. Claridad, cómo estaba en la consulta.
Pero hablo de mí, es decir, al final cada uno tiene que detectar y saber cuál es su pieza dominó que va a hacer un efecto, ¿no? Es decir, aquello que va a marcar. A unos puede ser el ejercicio físico. Para mí, durante muchos años, yo salía a trabajar y lo primero que iba era al gimnasio porque era mi punto de fuga, de escape para volver a estar centrada y poder a trabajar con una excelencia al día siguiente. Cada uno necesita saber, yo creo que estos pilares son fundamentales, ¿no? El ejercicio, la meditación. Creo que también hay muchas técnicas contemplativas que no son contemplativas en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, el pintar. Me viene la imagen de una mujer de un vuelo de Londres aquí a Coruña y esta mujer pintaba, ¿no? Y entonces ella me decía, es que cuando estoy pintando es como si estuviese en una meditación, ¿no? Lo mismo que cuando alguien está tocando un piano, ¿no? Pero sí que es importante que tengamos lo que yo llamo momentos no mente. Entonces, ahí en esos momentos no mente, realmente hay un recharge, ¿no? Hay un momento de reseteo y de cargar las pilas. Y si estamos en ese tiempo lo suficiente, incluso hay momentos de gran creatividad y de gran inspiración, ¿no? Porque ahí realmente es como Einstein, ¿no? Hay que trabajar y hacer las pruebas, pero uy, y si conecto la bombilla de esta forma, ¿no? Entonces, creo que el tener pequeños espacios ayuda mucho, ¿no? Pues escribir también ayuda mucho. Cada uno tiene que saber, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día en el Instagram ponía qué te nutre, ¿no? Qué te conecta contigo mismo, ¿no? Y yo ponía una imagen de surf, y yo no es que sea ninguna gran surfista, ni mucho menos, pero yo cuando voy a surfear hay algo mágico, estoy en comunión con la naturaleza, el hacer el deporte, que estás muy enfocado, es como hacer una meditación, porque por la cuenta que te toca, y yo vuelvo Sí, sí. entera, ¿no? Entonces, cada uno no es café para todos, sino realmente, a lo mejor uno puede ser, bueno, pues yo me voy a dar una vueltita al parque de al lado de mi casa y ya vuelvo, pero sí que tener un poquito de espacio para uno, yo lo recomendaría encarecidamente. Tengas cáncer o no tengas cáncer, evidentemente. Sí, 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 que esto es un consejo independientemente de que estés pasando Sí, por una sí. enfermedad o no. Otra cosita de la que te he escuchado hablar en otras entrevistas es lo hilo ahora con el tema de la conexión con la naturaleza en cuanto al surf, es la importancia de tener esos ratitos en la naturaleza, esa conexión, porque está estudiado que tiene muchos beneficios con la Natural Killer, etcétera. Quiero que me comentes un poquito este tema de la naturaleza, ya que creo que nos va a venir muy bien, sobre todo a la gente que vivimos y residimos aquí en Madrid, que tenemos de naturaleza el parque de al lado de casa y poco más. ¿Cómo nos puede beneficiar el cogernos un día y decir, mira, nos vamos un ratito al, al monte más cercano, a un bosque, a un cachito de pradera? ¿Cómo nos puede beneficiar esto? Mira, antes de esto te voy a decir una cosa del estrés crónico porque es un tema interesante. Mm. Hay unos vídeos míos en Instagram en donde explico mucho lo del estrés crónico y cómo puede afectar, porque creo que es preciso hacer esta matización. Claro, dependiendo de cómo seamos nosotros, nuestra carga genética, nuestras variabilidades, hay gente que el estrés crónico, pues a uno le puede... Voy a hacer este inciso porque creo que es importante hacerlo, ¿eh? Sí, A uno le sí, puede sí, sin afectar problema. pues, al tema de, yo qué sé, de fertilidad, al tema de digestivo, ¿no? Que hay tanta importancia con todo el tema del microbioma. Bueno, hay un montón de enfermedades autoinmunes que se pueden despertar, como también puede ser un factor de riesgo para el cáncer, ¿vale? En estos vídeos explico incluso la relación de factor de riesgo, que no es lo mismo que causa, y lo explico de distintos mecanismos, ¿no? Pues a nivel de los telómeros, a nivel del sistema nervioso autónomo. Lo digo por si a las personas les interesa que lo miren. Es doctora barra baja, bueno, DRA barra baja Marta barra baja Capelán. Lo digo porque es Sí, eso interesante. no te preocupes, que en la descripción del vídeo pondré todas tus redes para que puedan ir a verlas. Lo digo por si a alguien le interesa más profundizar en el tema, porque bueno, es por tema de tiempo. Y en cuanto a lo de la alimentación, en cuanto a lo de la naturaleza y las natural killers, pues todo esto de los baños de bosque surge en Japón, ¿no? Porque en Japón la gente estaba muy estresada y esto, el término se acuñó pues, sobre los años 80 y a partir de los 2000, del 2000 se empezaron a hacer muchos estudios, ¿no? Sobre todo en personas que tenían estrés, ansiedad, hipertensión, ¿no? Entonces se hicieron estudios en donde las personas se sumergían en el baño de bosque. Se llama baño de bosque porque realmente
te bañas en el bosque, es como si tuvieses una ducha aquí arriba y estás percibiendo los 5 sentidos, ¿no? Tanto el tacto como el gusto, como el olor, que es súper importante, como te comentaré ahora, sobre el oído tan importante de los pájaros, ¿no? Y la vista, ¿no? Entonces, por eso se llama baño de bosque. Y sí que se demostró, esto fue un inmunólogo japonés que demostró que aumentaban las natural killers, que son unas células, unos linfocitos que combaten la infección y el cáncer, ¿no? Pero también otros parámetros. Cuando evaluaban estos estudios se veía a nivel del sistema parasimpático, que es el sistema del relax, ¿no? Cuando tenemos lo que se llama el fight and flight, la lucha o la vida, la lucha es cuando estamos estresados, estamos en el simpático. Y está muy bien tener un simpático activado cuando uno tiene un deadline, cuando uno tiene, pues tiene un incendio y tiene que correr. Pero si estamos todo el día en ese modo de lucha y de estrés, que es con una activación, una hiperactivación del simpático, pues realmente nuestro parasimpático, que es del que nos ayuda a relajarnos, pues está pues no funcionante. Entonces se veía como el parasimpático se activaba, también se veía como la corteza prefrontal, que es la que decía antes, que nos sirve para planificar, que es tan vital, ¿no? Pero cuando queremos desconectar, si seguimos pensando y pensando, pues no nos hace ningún bien, ¿no? Entonces se veía también, ¿no? Y esto también hacían incluso cortisol, que está muy influenciado con todo el tema del sistema nervioso simpático, como los niveles de cortisol en saliva aumentaban. Entonces, sí que con 30 minutos dando un paseo, 40 minutos, algo se resetea y cambiamos, ¿no? Cambiamos nuestro estado de ánimo y nuestras células. No nos damos cuenta, pero también se producen cambios, ¿no? Todo lo que hablábamos antes de la epigenética, ¿no? De que esos cambios no en el gen, sino lo que está encima de los genes. Entonces, no sé si alguna matización más de este tema o alguna cuestión. Yo creo que ha quedado clarísimo, clarísimo este tema y es algo que cada vez se está perdiendo más. Es que se ve que al final, a ver, a mí me pasa, ¿eh? Yo voy de mi casa al trabajo, del trabajo a casa, al final echas mucho rato, muchas horas y luego no tienes tiempo. Y, por ejemplo, mi compañero Javier Pinto, él sí que, vamos, le encanta la montaña. Bueno, de hecho, ahora está de vacaciones y se va a la montaña, Claro. ¿sabes? Y dice que a él vamos, que le da vida, le da vida. Y es que además date cuenta que realmente hasta la revolución industrial, que no hace tanto, vivíamos en el campo, es decir, en nuestro Claro. ADN estamos muy conectados con la naturaleza. Y yo, mira, me lo decía el otro día mi madre, decía, en Madrid, que tú vives en Madrid, dice, los alquileres han bajado, hay un montón de pisos que se venden y alquileres han bajado porque la gente se está yendo al campo, ¿no? Estamos, después del confinamiento, queremos más espacio, queremos más naturaleza. Y creo que también a la naturaleza le hemos dado mucha caña últimamente, creo que necesitamos establecer otros acuerdos con ella porque si no lo estamos viendo con todo este calor que en el verano, ¿no? Entonces también nos da tanto, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Claro. Y un apunte que creo que es importante del tema de la alimentación, mira, creo que es muy importante porque muchos cánceres se desarrollan 20 o 30 años más tarde y leía el otro día en La Vanguardia un artículo que van a prohibir la publicidad de las 6 de la tarde hasta las 12 de 6 a 10, perdón, de la tarde, pues como productos basura para los niños, ¿no? Y realmente creo que los hábitos de vida tendríamos que empezar en los niños y en la adolescencia, ¿no? El otro día estaba en casa de mis abuelos y las niñas, las hijas de mi prima, con 7 años estaban viendo unos dibujos que estaban comiendo unas guarrerías y yo toda escandalizada, digo yo, es que realmente necesitaríamos una regulación también ahí, ¿no? Porque después uno tiene 40 y tantos, tiene un cáncer o 50, pero es que realmente podríamos empezar con, bueno, con programas o incluso con esta publicidad o estos dibujos de una forma que fuesen más educativos, que volvemos a lo que haces tú con las personas que requieren tus servicios, tener ese rol de educación de una forma ya que esté estandarizada más a nivel global, más a nivel social, no solo pensar en pequeñito. Pero bueno, esto es mi visión de la vida. Sí, sí, no, además que es que en niños, yo por los niños de mi pareja, el mayor tiene 3 años,
le cambiamos el bote de Nesquik, porque Sí, sí. al final es que hasta el bote de Nesquik tiene una apariencia atractiva, es decir, que llama la atención de la gente y sobre todo de los niños. Le cambiamos y le metimos cacao, Ay, cacao normal, sí, sí, ¿sabes? qué bien. Cacao puro. Pues macho, el tío dice que esto no es lo mismo, que a mí no me gusta. ¿Sabes? ¿Qué palatabilidad tendrá el tema del azúcar? ¿Qué adicción nos ha generado? Y desde pequeñito, yo siempre lo comento, a mí, mi madre, pues por creencias, no me dejaba comer más de un huevo, 2 huevos en semana, porque eran malos, pero yo tomaba Nesquik todas las mañanas porque era el desayuno de los campeones, ¿sabes? Por así decirlo. Entonces, fíjate si desde pequeños les Mm, empezamos a inculcar y no solo exigirle pues muchas veces queremos exigir a los pequeños hacer cosas o hábitos saludables y luego nos ven a nosotros que no los estamos llevando a cabo. Por claro. lo tanto, hay que ser un ejemplo también nosotros para un futuro, toda esta prevención de enfermedades. Y de hecho, hilándolo con el tema de la obesidad, es que hay más de 13 tipos de cánceres, que el otro día estuve leyendo un artículo sobre ello, que están correlacionados con el tema de la obesidad. Por lo tanto, es importantísimo, es importantísimo. Sí, 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 es fundamental y lo que dices, ¿no? No, no tengo nada más que añadir y me hace mucha gracia lo del el hijo de tu pareja. Sí, sí. Sí, Mi sí, hermana no, no. cuando era pequeña en la guardería, mi madre no nos daba caramelos y entonces los cumpleaños mi hermana tiraba en el baño los caramelos y las chicas de la guardería se quedaban todas escandalizadas. Y mi hermana tiene 32, pero siempre en mi casa siempre hubo esta conciencia de la alimentación. Por eso, para mí, no es que yo, ay, ahora me interese esto, no es que ya lo he vivido desde muy jovencita, ¿no? Mi Claro. madre me decía cuando tenía 21 años, ¿por qué no haces yoga? Yo creo que te vendrá bien, ¿sabes? Entonces, el ejemplo de mi hermana con 3 años tirando los caramelos por el váter, pues bueno, un poco también por eso la influencia de la familia, ¿no? Lo que impacta años más tarde, ¿no? Y creo que también como sociedad tenemos todo ese rol de educadores, ¿no? Porque no tenemos que saberlo todo, de la misma forma que yo no sé cuestiones informáticas, como te comentaba, pues bueno, cada uno podemos aportar desde nuestra posición. Claro. Vamos a pasar, si te parece, un poquito a temas de ejercicio físico, de ¿Vale? entrenamiento. Y me gustaría saber, porque, bueno, yo tengo una chica que entrena conmigo, Gema, Uh que -huh. además te conoce y me ha hablado, y que fue la que me comentó sobre ti. Y me dijo, Marta, pues siempre nosotros hacemos mucho hincapié en el entrenamiento de fuerza por todos estos beneficios que tiene en el proceso oncológico, el entrenamiento aeróbico también, lo trabajamos de una forma distinta, entrenamiento sit o HIIT, entrenamiento interválico de alta intensidad, porque se reduce el tiempo y además tiene, pues al final tiene muchos beneficios en cuanto a la adherencia, porque a no ser que te guste correr 1 hora, 2 horas, que a mí, por ejemplo, no, eh, ponerle a una persona que encima está pasando un proceso oncológico, está con quimioterapia y toda la fatiga que esto te genera, etcétera, a correr tanto tiempo es contraproducente. Por lo tanto, lo hacemos de esa forma. Pero hay muchas veces que hay mucha aversión al entrenamiento de fuerza porque no a todo el mundo le tiene que gustar. Y me parece muy interesante eso que has dicho de bailar, porque ella me decía, sí, hay que entrenar fuerza, pero también hay que bailar, también hay que hacer otras actividades que nos gustan y que son actividad física. Aquí, ¿qué recomendaciones haces tú en cuanto al tema de actividad física en general? A ver, yo, claro, yo con comando trabajo en función de síntomas, ¿no? Entonces, a muchas mujeres con cáncer de mama, que es a lo que me dedico yo, les viene muy bien el entrenamiento de fuerza porque muchas tienen osteoporosis, osteopenia por los tratamientos hormonales que bajan los estrógenos Sí. y entonces les viene muy bien el entrenamiento de fuerza y entonces a la mayoría lo recomiendo en función de lo que me traiga, en función del síntoma, ¿no? Claro que hacer trabajo aeróbico, lo que te gusta es fundamental, estar activo, pero también un trabajo de fuerza tiene la ventaja que estamos trabajando el músculo y el músculo es como, bueno, como si fuese un organismo más a nivel inmunológico, a nivel incluso también pérdida de peso, ¿no? Pues el metabolismo se activa, ¿no? Entonces, yo creo que es fantástico que se incida cada vez más en lo importante que es ejercicio de fuerza.
A mí no me gusta hacer ejercicio de fuerza, lo hago, cada vez le cojo yo más el tranquillo y creo que el tranquillo lo vas cogiendo cuando ves que uno va evolucionando y te vas sentando bien. El ejercicio de fuerza no es como si corres, o por lo menos mi experiencia, y ya ves los resultados mañana, ¿no? Tiene una curva no una curva de aprendizaje, sino ves los resultados a más largo plazo, ¿no? Entonces, por eso quizá a lo mejor hay esa resistencia. Pero yo creo que cada uno necesita hacer lo que, lo que le siente bien y lo que le conecte. Es mejor aquello que dices, hago pues bici, pero me sienta bien, me gusta y lo voy a hacer, que decir, me apunto al gimnasio a hacer entrenamiento de fuerza y no hacerlo. Pero recomiendo mucho Claro. entrenamiento de fuerza Sí. realmente. No, también Por los aquí síntomas me que gusta. tienen, pero Sí, especialmente por los síntomas que tienen estas mujeres, ¿no? Y también porque también hay mucho de conditioning, es decir, hay mucha pérdida de masa muscular durante la sí. quimioterapia, mucha gente no se mueve lo suficiente. Entonces es muy importante, incluso, perdona que te corte, pero por ejemplo, yo cuando tuve el COVID, pues 4 días que no, que claro, que estuve entre que camas y yo, no sé qué, no sé cuánto, me puse a hacer sentadillas y me costaba hacer sentadillas, ¿sabes? Es decir, Sí. imagínate una mujer que se pasa 6 meses con una movilidad mínima. Entonces, los entrenamientos de fuerza ayudan mucho para todo eso y se ha visto evidentemente que, de hecho, quien, bueno, no sé si sigue siendo, pero Cornella, que tú seguro que sabes más del que yo, que es trabaja en la Universidad de Alberta, en Canadá, y que tiene un montón de estudios, aquellas mujeres que combinaban aeróbico con ejercicio de fuerza, pues Sí, entrenamiento concurrente. terminaba más la quimio, tenían menos efectos secundarios, entonces, bueno, me Sí, parece sí, muy, muy óptimo el ejercicio de fuerza, pero si no vas a hacer efectivamente. fuerza, haz otro ejercicio. Sí, efectivamente, el entrenamiento concurrente yo creo que es la clave. Pues siempre Mm, tenemos esta pregunta eterna de fuerza o cardio. Y, por ejemplo, yo estoy hablando con el doctor Vladimir Salazar, que él está mm, pasando por un cáncer de colon metastásico, y él pues me dijo, dice, a ver, dice, yo el cardio, pues bueno, él jugaba mucho al fútbol, antes de que le diagnosticasen estaba corriendo 5 kilómetros por la montaña, o sea, dos vamos, días antes. Pero ¿qué pasa? Con el tema su proceso, de su tratamiento, al final a él no le interesa perder masa muscular. Por lo claro. que ha reducido el entrenamiento aeróbico de una forma extensa y lo que hace es hacer un entrenamiento HIIT el día antes de la sesión de quimioterapia. Porque parece ser, según ciertos estudios, aunque hay muchos realizados en ratones, pero parece ser que mejora y previene la cardiotoxicidad que tienen tanto las antraciclinas, los taxanos, etcétera, y que nos pueden perjudicar a un largo plazo, de cara a 8 9, 10 años en las mujeres con cáncer de mama o en otro tipo de patología. Y además incluso más, al hacer el ejercicio lo que hace a mí una imagen de un artículo de Lee Jones, que hay una imagen de una mujer haciendo un ejercicio que lo que permite es que difunda la quimioterapia mejor, ¿no? Y todo el tema de la Sí, angiogénesis de los vasos permite que los vasos, que es, bueno, el cáncer va creciendo por vasos, ¿no? Los vasos que están eh, que se formen mejor, es decir, que hay los vasos que están como tortuosos por el proceso tumoral, entonces que se estabilicen, es decir, que se haga como una tubería y eso sí, permite que difunda la quimio mucho mejor. Entonces, hay muchísimos beneficios, ¿no? Bueno, que están ahí, ¿no? A nivel del sistema inmune, a nivel múltiples, y lo que comentas de la masa muscular yo creo que es fundamental, ¿no? Pero si no vas a hacer ejercicio de fuerza, muévete porque es fundamental. Yo creo que el tema, sí. ese es el mensaje, eso es lo que las personas necesitan, aunque sea 10 minutos. Yo muchas veces digo, hay gente que claro está cansada, entonces decir, bueno, hacer 1 hora al día no, lo puedes hacer intervalos de 10, 10, 10 y que vas sumando 30 minutos todos los días y que a lo mejor hacer un poco de flexiones contra la pared, hacer unas sentadillas en una silla. Incluso yo tenía una paciente que se murió y ella me decía, es que hago con pesas en la cama, es decir, que hay muchas formas de ser creativo y seguir haciendo algo de deporte para que tu músculo, que tiene tanto rol como otro órgano más a nivel metabólico y a nivel del sistema inmune, siga estando presente ahí y ayudándote, que eso es lo importante. Sí, eso es. Al final es, hagas lo que hagas, muévete. ¿Sabes? Es Vale.
el mensaje más importante. Otra Sí. cosita que te quería comentar, aprovechando que tu especialidad es la oncología, Mm, es un problema que nos encontramos muy habitualmente en el centro a la hora de entrenar, y es que cuando ha habido una linfadenectomía, mm. muchos oncólogos prohíben coger ya de por vida más de 2 kilos de peso por un riesgo de padecer un linfedema. Según la literatura que yo he revisado, parece ser que no es así. Y por más que lo explicamos, no, parece ser que no llegamos a un consenso, a un punto en común. Me gustaría que nos explicase por qué hay esta creencia, ¿se puede coger más de 2 kilos de peso? ¿No se puede coger? ¿Qué contraindicaciones puede haber a la hora de realizar un entrenamiento de fuerza con el tren superior? Explícanos un poquito este tema. Bueno, a ver, la oncología es muy compleja y los oncólogos necesitamos y estudiamos mucho, ¿vale? Es decir, entonces ser un buen oncólogo eh, no es fácil, lo primero, ¿vale? La oncología se mueve muy rápido, entonces estar actualizado de todo es complejo, ¿vale? Entonces, generalmente como oncólogos solemos estar muy actualizados de los nuevos tratamientos. Esta área ha sido como un poco patito feo, ¿no? Es decir, algo que no se le ha dado mucha importancia. Tú me lo preguntabas al principio, ¿no? Entonces, yo creo que es por desconocimiento, ¿no? Entonces, la forma de afrontarlo, pues es, yo es lo que le digo siempre a las mujeres que acompaño, es decir, mira, la evidencia científica es esta. Entonces, le llevas a tu oncólogo este paper y entonces que se lo lea y que él juzgue por su criterio, porque al final muchas veces como oncólogos necesitamos una evidencia científica. A lo mejor yo soy un poco diferente por mi trayectoria vital. Entonces, una evidencia científica, el oncólogo lo lee y dice, ah, pues mira, sí, hay esto, porque esto no es de ahora. Es decir, esto, mira, yo me acuerdo, estaba en el Memorial en el 2015 y esto ya se hablaba, ya sé que te rehablaba, ¿no? Desde de lo importante que era el ejercicio fuerza y esa creencia de los 2 pesos que estaba obsoleta, ¿no? Entonces, imagínate. Pero hay que tener sentido común. Es decir, yo cuando entreno con mi hermana coge una pesa muy superior a la mía. Entonces, y tampoco vamos a pretender que de 0 a nada, de 0 a 100, es decir, si una persona nunca ha hecho entrenamiento de fuerza, necesita ser algo paulatino y progresivo y que ello eh, se sienta, bueno, que se sienta cómoda, ¿no? Y sobre todo, creo que también por parte del paciente hay mucha parte de miedo. Si tu oncólogo te ha dicho esto, si tú ves que realmente, oye, es que esto me duele, ¿no? Eh, necesito ir poco a poco y necesito ir ganando confianza. Entonces, eh, creo que hay que ir paulatinamente y explicarle lo que decías tú a los pacientes, explicarle la situación, explicarle la evidencia científica y pasarle de esa zona de confort que a lo mejor no por ellos no entrenarían y no harían ninguna, bueno, no harían este Ningún movimiento club de bíceps, sí, ni ningún press por encima ni, de la cabeza ni nada. ni harían nada de esto, o ni un cruzado, bueno, pero sí que sería sacarlos a esa fase, a esa parte de desafío, pero no llevarlos a la fase de pánico, es decir, y para eso es muy importante el acompañamiento, ¿no? Y eso es tu rol, ¿no? Por ejemplo, yo, mira, volvemos al tema de surfear, yo cuando surfeo, cuando hay las bajadas, a mí me da miedo, porque me da miedo porque se pone así y me bloqueo. Y entonces yo le comentaba a 3 entrenadores diferentes que son brillantes y con una alta experiencia, ¿no? Incluso del mundo del alto rendimiento. Entonces uno me dijo, se trata de hacer, 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 hacer. Otro me dijo, no, mira, vete cogiendo las más pequeñas, practica con el skate para ir cogiendo confianza y desde un punto de vista más técnico. Y otro, que son de la misma escuela y tienen la misma visión, me dijo, Marta, ¿cuáles son tus recursos internos? ¿Estás en buena forma física? ¿Cuáles son tus recursos externos? Estamos en una situación que es, bueno, controlable, estamos nosotros aquí, estamos en una playa tranquila. Entonces, para mí, yo necesito ir desde cuáles son mis recursos internos, cómo me siento, vale, puedo pedir ayuda, después a una parte técnica y después ya le meteré a saco. Entonces, yo creo que en el proceso de acompañamiento, cuando alguien tiene miedo y es algo que le han dicho que está mal, aunque no sea veraz la información, necesitamos ir poquito a poco. Por lo menos esto es mi visión. Sí,
Además es perfecta porque el otro día estuve grabando publicaciones de cara a septiembre y una de ellas fue enfocado a un asunto por el Portacat, que también genera un poquito de incomodidad en las personas en pues realizar un movimiento con peso, incluso simplemente realizar un movimiento con un Portacat. Mm, Y lo que explicaba en esa publicación es que hay que hacerlo progresivo. Al final, el brazo donde no tenemos el portacat le podemos movilizar igual con un peso, el otro simplemente acompañando. Al día siguiente pondremos un kilito en el otro, al día siguiente 2 kilitos, y ir poquito a poco para que la persona vaya cogiendo confianza, pero lo que no podemos hacer nunca es ir en contra, ir a la contra, porque si no son dos luchas de egos que es tontamente y no favorece al paciente, que es para lo que estamos trabajando al fin y al cabo, para favorecer a quien tenemos que ayudar. Y una cosita que antes de hablar del nuevo proyectazo que estás formando, estuve viendo, hablando ahora de acompañamiento, un proyecto, un curso mm, donde explicabais el acompañamiento al paciente, el acompañamiento por parte de los familiares, por parte de estas personas que van ayudando a estos pacientes, incluso en etapas muy malas, en mm. fases ya terminales, fases que son complejas tanto para paciente como para familiares o persona que esté con ellos. ¿Cómo lo hacéis? Porque muchas veces yo lo veo de personas que están muy encima del paciente, de la persona, y me gustó mucho una frase que dijiste en una entrevista que es que a veces no es estar encima, sino estar al lado o atrás, pero siempre con ellos. He citado un poquito de memoria, no sé si fue así realmente, pero bueno, yo creo que más o menos. Sí, sí, no es una frase mía, es una frase de Josep. Precisamente este hombre, bueno, mujer falleció hace un año y pico y, bueno, me felicitaba mi santo la semana pasada, ¿no? Y es decir, se trata de estar al lado, ¿no? Y bueno, poniendo el ejemplo de Josep, hubo un momento que yo le dije, ella está bien, aunque ella tenía un cáncer de mama metastásico y se iba a morir en un periodo menor de 6 meses, ¿no? Pero realmente como un cuidador, a veces las personas se descuidan, ¿no? Y entonces ponen tanto el foco en el otro, y esto nos pasa a todos, y nos pasa también a nosotros como profesionales sanitarios. La mirada es tan en el otro que vemos que está sufriendo que nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que lo mismo que les digo al paciente, que ellos lo hagan, ¿no? Es decir, que se escuchen, que necesitan, que tengan sus ratos para nutrirse y nutrirse no solo alimentándose bien, sino para qué les nutre a ellos, ¿no? Y yo lo veo mucho con hombres que son muy comprometidos con sus mujeres, y estoy pensando en varios, ahora que me viene a la mente, que incluso dejan de ir a dar un paseo o hacer algo con sus amigos porque quieren estar ahí tan presentes con sus mujeres y estas mujeres acaban falleciendo, ¿no? Y ellas mismas le dicen, vete a dar una vuelta con fulanito, porque saben que cuando ellos vuelven, cuando ellos se han nutrido, también van a estar mejor para ellas, ¿no? Es decir, que creo que el cuidador necesita cuidarse y es fundamental. Yo creo que si uno se cuida, puede acompañar desde otro lugar, ¿no? Y a mí me encantaba cuando yo me fui a rotar, antes de que me fuese a trabajar al Marsden, que estuve allí 4 años, pero yo terminé los últimos meses de la residencia en Gales y íbamos por distintos lugares, ¿no? Con el equipo de paliativos, ¿no? Y allá tenía algo que era muy mágico para todas las enfermedades, lo cual me parece genial, porque aquí en España los paliativos están muy centrados a nivel oncológico y otras enfermedades que también son paliativas y no hay tantos recursos y es una pena. Pero bueno, lo que voy, esta persona que está acompañando a esta persona oncológica o de la enfermedad que sea, que le queda una esperanza de vida corta o que con la implicación de su apoyo y de su cuidado es tal, pues un día a la semana, una tarde a la semana, pues venía una persona externa y esa tarde ellos la ocupaban pues a ir a ver a sus amigos, a ir a la peluquería, a ir a nadar. Entonces, mantener el propio cuidado es fundamental. Y lo que decía Josep, de estar al lado, creo que también es muy relevante, porque la persona a lo mejor se va a morir, pero sigue teniendo su individualidad,
sigue teniendo sus recursos y darles espacio en donde ella sabe, digo ella porque es lo que me dedico, ¿no? En donde puedo pedir y está el otro presente, pero también tengo mi propio espacio y no me están agobiando, también es muy necesario, ¿no? Pero Importante. todos hacemos lo que podemos, evidentemente, y es muy duro, ¿eh? Cuando ves a mí no me ha pasado, pero cuando ves a un familiar cercano que se te va, eh, claro, es una de las situaciones más duras de la vida y nadie nos ha enseñado cómo hacerlo, ¿no? Sí, efectivamente, nadie nos ha enseñado a lidiar con eso. De hecho, incluso con los niños, yo tengo una chica a la que entreno, que ella es médico además, Lucía, que hizo un Mm, cuento donde explicaba de forma, una metáfora todo el mm, proceso de la enfermedad. Se llama El mm. bosque sanador, por si a la gente le interesa. Y sí, luego si no, ponemos el enlace abajo y luego yo te lo envío. Yo se lo paso a todas mis pacientes que tienen niños porque me parece imprescindible, a mi forma de ver, que el niño se vaya educando en la enfermedad que hay, en que la enfermedad hay, que está ahí, y que se le diga de una forma, pues al final adaptada a su edad. Y no encuentro mejor recurso que eso, un cuento, está en YouTube, es una metáfora y bueno, me pareció impresionante. De hecho, bueno, mi pareja es profesora y se lo pasé para que se lo pusiese a los niños del colegio, porque es algo que nos va a llegar o puede que nos llegue, tanto a nosotros como a familiares, y que tenemos que estar preparados. Muchas veces nos intentan esconder Mm. todo lo malo, todo lo desagradable que puede pasar y con lo que hacemos con ello es no preparar a la gente para cuando llegue. Y vamos, me parece un apunte muy, muy bueno y te enviaré el cuento para si alguna de tus chicas les puede ayudar. Sí, sí, por favor, porque, bueno, además el título ya me encanta, El bosque es sanador y hay un Sí, montón de viaje multicolor, creo que es otro, bueno, hay varios, hay otro de FECMA, hay otro de Novartis y creo que ayuda mucho porque realmente es el cuento, ¿no? Es una narrativa que los niños lo ven con los dibujos y, y también entienden de otro lugar que le puede pasar a otro niño, ¿no? Que no son solo ellos los únicos. Esto es lo que pasa en los círculos de mujeres, ¿no? Cuando se reúnen las mujeres y empiezan a hablar, dicen, ay, es que esto que me pasa no es solo a mí, ¿no? Entonces, el niño que tenga los dibujos, que tenga un texto, es una comprensión maravillosa. Así que enhorabuena a Lucía por el proyecto y con sí, sí, ganas de verlo. Sí, sí, con ganas. es una máquina, es una máquina. Y hablando de proyectos, me gustaría que me contases el proyectazo que estás llevando a cabo, que saldrá en octubre, ¿verdad? En torno a octubre. Y, y coméntame un poquito, ¿qué tienes en mente? ¿Qué vais a hacer? Yo he visto el lugar donde está situado, me lo enseñaste por videollamada y me parece espectacular las vistas que tenéis. Así que todo tuyo para que me expliques un poquito. Pues gracias. Bueno, primero voy a dar las gracias a Gema por la oportunidad de este encuentro, ¿no? Porque Gema es paciente mía y entrena contigo, así que gracias, Gema, por hacer lazos entre personas distintas, que esto yo creo que es un regalo de la vida. Y el proyecto, pues el proyecto surge de mi anhelo y mi deseo que siempre he hecho. Como dice mi padre, has hecho dos consultas o dos especialidades en una, porque la consulta les hacía de oncóloga al uso y también introducía toda esta parte, ¿no? más integrativa. Entonces, el proyecto es un acompañamiento a mujeres con cáncer de mama enfocado en mejorar los síntomas, la calidad de vida, disminución de recidivas, evidentemente, y toda esa faceta que comentábamos antes del empoderamiento, que a mí me gusta como inspirar, educar y acompañar, que hemos hablado mucho de esto en la charla, ¿no? Para que estas mujeres pues, que tomen el rol y que sean responsables de lo que les pasa, que mejoren su calidad de vida sobre todo, ¿no? Entonces, para ello, pues pongo a disposición, dependiendo de cada mujer, porque cada uno tiene unas necesidades distintas y dependiendo de lo que me trae una, pues hoy trabajamos de una forma o de otra, pero muy enfocado en los síntomas que cada mujer trae en ese momento, pues empleamos la alimentación y además de mi formación oncológica me he formado en
alimentación, en técnicas de movimiento. Entonces, la alimentación, el movimiento, cuando veo que esta persona necesita hacer ejercicio de fuerza, pues evidentemente remito a personas que puedan ayudar. De hecho, también se contempla como la figura a lo mejor de un entrenador. También el descanso. Hablamos todas estas cosas, ¿no? Que hemos estado hablando, la gestión emocional, porque realmente también es muy importante, la suplementación que hace grandes impactos en la calidad de vida, ¿no? Y va a haber una parte como la arteterapia también, hay una parte que va a haber como consultas individualizadas, que es un tú a tú, que es más específico, lo que trae cada mujer. También los círculos de mujeres, que llevo tiempo haciéndolos, es un lugar de soporte emocional, en donde también trabajamos mucho el cuerpo, la meditación y otras disciplinas, y sobre todo es un encuentro de mujeres. Habrá retiros, porque este lugar, como has visto, es muy bello en términos de naturaleza, y habrá talleres en síntomas, ¿no? Porque hay mujeres pues, que a lo mejor no se pueden permitir una consulta individual, y también el grupo también da esa fuerza que uno se siente que apoya, ¿no? Lo que decíamos antes de esos pilares de la comunidad. Y va a tener una base física aquí en Coruña, en este lugar tan bonito que has visto, y después tendrá una parte online, porque mujeres como Gemma pues no viven aquí, ¿no? Bueno, y es un proyecto que viene mucho desde el corazón, usando todos mis conocimientos para proporcionar herramientas que las mujeres se sientan mejor y mejoren su calidad de vida, sus síntomas, que disminuyen lo posible su riesgo de recidiva o progresión de la enfermedad, y también tiene mucho de cuerpo, ¿no? Porque lo que hablamos, el cuerpo es una gran herramienta. No Sí, sé. al final Sí. me parece un proyecto perfecto porque muchas veces o nos dedicamos al solo el cuerpo, al ejercicio físico, a la alimentación, o nos especificamos más en tema emocional, pues como puede ser un psicólogo, Mm, etcétera. Y al final encontrar esa conjunción, ese equilibrio en un mismo sitio, creo que va a ser un pelotazo y vamos, te deseo toda, toda, toda la suerte del mundo en este proyecto. Yo cuando, si voy a Coruña, me sí. encantaría ir a verlo y conoceros porque además creo que juntas todo muy, muy bien, tanto cuerpo, mente, como individual y grupal. Todos los beneficios que tiene una, un abordaje específico a la persona Mm, y al final, como hemos comentado al principio de la entrevista, somos animales sociales y necesitamos compartir, necesitamos ser partícipes en la vida de otra persona, que otras personas sean partícipes en la nuestra y por lo tanto me parece espectacular. Animo a todas las mujeres que estén pasando por este proceso a ir. Las vistas son espectaculares, yo las vi por videollamada ayer, creo que es increíble. Y nada, y toda la suerte te deseo para este nuevo proyecto. Y para vosotros también, porque estáis haciendo un gran trabajo, yo lo sé por Gemma bueno, y por otras mujeres que también son pacientes mías, que trabajan con vosotros. Y sobre todo, yo creo que ambos, sin conocernos, tenemos en común que tenemos una calidad humana y una calidad profesional, ¿no? Y, y eso al final el paciente o la mujer o el hombre que acompañamos lo siente, ¿no? Porque se siente acompañado y que se siente que está en buenas manos, y hacemos equipo con ellos, ¿no? Es decir, que no estamos ya desde, yo soy el profesional y tú eres el paciente, no, estamos aquí todos a la una, y eso yo creo que vosotros en el equipo de Mario Redondo lo tenéis, tanto tú como Iñaki, como Eva, como Javi, por lo que me has comentado. Así que enhorabuena también a vosotros, y nada, que posiblemente en algún momento tengamos pacientes, sigamos teniendo Sí, pacientes sí, sí, comunes. en común, en común. Sí, y ya para finalizar, a mí me gustaría volver a darte las gracias por aceptar este ratito, por compartir con nosotros, por enseñarnos todo lo que nos has enseñado durante 1 hora y 10 minutos aproximadamente. Y nada, no tengo más palabras que de agradecimiento porque no solo tienes
el conocimiento, sino también la empatía y la forma comunicativa, que me parece son cualidades imprescindibles en un profesional de la salud. Y además la humildad, por así decirlo, de darnos un hueco y apostar por todo este trabajo multidisciplinar. Así que muchas gracias, Marta. Gracias a ti, porque todos estamos creando una nueva conciencia, cada uno desde nuestra plataforma, así que encantada de participar en proyectos y charlas como esta, porque creo que podemos ayudar a mucha gente y de eso se trata, si no nos dedicaríamos a otra profesión. Sí, pues muchísimas gracias, me despido, un saludo y un Un abrazo, besazo. cuídate. Hasta luego, chao, Venga, adiós. hasta luego, Marta.